He pasado la vida suficiente para saber que hay momentos en los que uno se siente como un barco a la deriva, sin brújula y sin un puerto al que llegar. A los 40, la vida te ha pegado ya unos cuantos empujones, ¿verdad? Esas marcas que llevas en el alma no son de debilidad, son las huellas de haber vivido, de haber luchado, de haberte levantado. Pero a veces, después de tantas batallas, uno se mira en el espejo y no reconoce al hombre que solía ser. El brillo en los ojos se apaga, la confianza se desvanece y la voz interior, que antes era una melodía de ánimo, se vuelve un susurro de dudas. Y en esos momentos yo siempre vuelvo a una verdad que es más firme que cualquier otra cosa en este mundo. Una verdad que si la abrazas, puede empezar a encender de nuevo la llama que creías extinta. Fíjate en lo que nos dice el apóstol Pablo en Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Tómate un minuto para dejar que esas palabras se asienten en tu corazón. Somos hechura suya. Esa frase, hijo, no es un adorno poético, es la base de tu identidad. La palabra griega, que se traduce como hechura, es poema, de donde viene la palabra poema. Piensa en eso. Tú no eres un error, no eres un producto defectuoso en una línea de montaje. Tú eres una obra de arte, un poema, una creación única y pensada con propósito por el artista más grande de todos. ¿Ves esa obra de arte que es la noche estrellada? ¿O un amanecer sobre el mar? ¿O el intrincado diseño de una flor? Todo eso habla de un creador, ¿verdad? Pues esa misma mano que diseñó el universo, te diseñó a ti. No a medias, no a la carrera, sino con un propósito y con un diseño específicos. La autoestima, esa palabra que suena tan grande y tan complicada, no es más que la capacidad de ver esa verdad sobre ti mismo. No se trata de hincharte el pecho por tus logros, se trata de reconocer tu valor inherente, el que te fue dado antes de que hicieras nada para merecerlo. Pero sé que no es fácil. La vida nos miente. Nos dice que nuestro valor está en el tamaño de nuestra cuenta bancaria, en el puesto que ocupamos en el trabajo o en la fuerza que teníamos a los 25 años. Y poco a poco, sin que te des cuenta, empiezas a creer esas mentiras. Olvidas que esa hechura de Dios es eterna, que tu valor no se deprecia como un coche nuevo. Así que, querido, para empezar a recuperar el brillo, quiero que hagamos algo muy práctico. Algo que te va a parecer sencillo, pero que tiene una fuerza inmensa. Vamos a abrir el baúl de los recuerdos, pero no para sacar los fracasos, sino para desenterrar los tesoros. Vamos a recordar tus logros y valores propios. Sé lo que estás pensando. ¿Pero qué logros? Mi vida es un montón de proyectos a medio terminar y oportunidades perdidas. Tranquilo. No se trata de hacer un currículum para un empleo celestial. Se trata de ser honesto contigo mismo. Un logro no es solo algo que te trajo un trofeo. Un logro es algo que te costó, que te exigió valentía, que te hizo crecer. Piénsalo así. ¿Recuerdas ese trabajo que te costó tanto conseguir? A lo mejor no era el trabajo de tus sueños, pero lo conseguiste. Fue un logro. ¿Recuerdas esa vez que, a pesar de estar agotado, te quedaste despierto toda la noche con tu hijo enfermo? Fue un logro de amor, de paciencia. ¿Recuerdas esa amistad que has mantenido por años a pesar de la distancia? Es un logro de lealtad. La Biblia está llena de hombres que se sintieron perdidos, pero que tenían un historial de logros que el Señor recordaba. Fíjate en Gedeón. El hombre estaba escondido en el lagar, trillando el trigo a escondidas para que no lo vieran sus enemigos. Se sentía pequeño, insignificante, y un ángel se le aparece y le dice: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Gedeón se ríe, o al menos lo pregunta con incredulidad. ¿Yo? ¿Valiente?
si soy el menor de la casa de mi padre y mi familia es la más pobre? Pero Dios vio en él algo que él mismo había olvidado. Dios vio su potencial y sobre todo vio la obra que ya había hecho en él. El Señor ya sabía que Gedeón era valiente, aunque él mismo no se lo creyera. Gedeón tenía que recordar quién era de verdad para poder hacer la obra que Dios le pedía. Lo mismo pasa contigo. Tu historia no ha terminado, pero tu pasado te preparó para lo que viene. La sabiduría que tienes hoy, la paciencia que has aprendido a tener, la resiliencia que te ha permitido seguir adelante, todo eso son logros. A lo mejor no los ves porque están tan integrados en tu ser que no los distingues, como el aire que respiras. Te pido que saques un cuaderno y un bolígrafo, o si eres más de tecnología, abre una nota en tu teléfono y empieza a escribir. No tiene que ser una obra maestra literaria. Simplemente anota. Anota esa vez que le arreglaste el carro a tu padre, esa vez que ayudaste a un amigo a mudarse, esa vez que te enfrentaste a una situación difícil en el trabajo y la resolviste. Tómate el tiempo para honrar tu propia historia, porque al honrar tu historia, estás honrando la obra que Dios ha hecho en ti. Y a medida que empieces a ver ese patrón de éxitos, te vas a dar cuenta de algo más profundo, algo que no tiene que ver solo con lo que hiciste, sino con quién eres. Esos logros no fueron casualidad. Detrás de cada uno de ellos hay un valor, un principio que te mueve. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, querido, porque los valores son la brújula de tu alma, son la esencia de la persona que eres, más allá de los títulos, los errores o las posesiones. Los Biblia nos muestra una y otra vez que el valor de un hombre no está en lo que tiene, sino en los principios por los que vive. Piensa en José, el hijo de Jacob. Pasó de ser el favorito de su padre a ser vendido como esclavo por sus propios hermanos y luego a ser encarcelado por una mentira. Pero en cada una de esas situaciones terribles, José mantuvo sus valores, su honestidad, su lealtad, su fe en Dios. Cuando la esposa de Potifar intentó seducirlo, él no pensó en el ascenso que podría obtener ni en el castigo que recibiría por rechazarla. Él simplemente dijo, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Su valor era la lealtad a Dios, y ese valor no se lo pudo quitar nadie. No se lo pudo quitar la esclavitud ni la cárcel. Su valor le dio dignidad y lo mantuvo firme hasta que Dios lo puso en el lugar que le había preparado. Tu valía, hijo, no puede ser tocada por las circunstancias, a menos que tú permitas que así sea. Así que te pregunto, ¿cuáles son tus valores fundamentales? Sé honesto contigo mismo. No me digas los que crees que deberías tener. Dime los que de verdad te importan. ¿Es la lealtad, la honestidad, la compasión, la justicia, el trabajo duro? A lo mejor es la creatividad, la curiosidad, el ingenio. Piensa en los momentos en los que te has sentido más vivo, más tú mismo. ¿Qué principios estabas viviendo en esos momentos? Si te sientes vacío, quizá es porque has estado viviendo una vida que no está alineada con tus valores más profundos. Es como tratar de plantar un árbol de manzanas en el desierto. La vida se siente estéril y vacía. Y aquí es donde la Biblia se vuelve tan poderosa, porque la Biblia no solo nos da ejemplos de hombres que vivieron por sus valores, sino que nos da el estándar de esos valores. Los 10 mandamientos no son solo una lista de reglas, son una hoja de ruta para una vida con integridad. El amor al prójimo, el no mentir, el no codiciar. Son principios que, cuando los adoptas, te dan una columna vertebral inquebrantable. Y cuando tu vida está construida sobre cimientos firmes como esos, tu autoestima no se tambalea con cada viento de la opinión ajena. Hijo, la vida nos dice que el valor de un hombre está en lo que puede hacer. La Biblia, en cambio, nos enseña que el valor de un hombre está en lo que es. Y eres la hechura de Dios. Él te hizo con un propósito, para hacer buenas obras que ya estaban preparadas para ti. Tal vez te sientas como un barco roto, pero fíjate en el alfarero. ¿Qué hace un alfarero con un barco roto?
No lo tira a la basura, lo muele, lo mezcla con barro nuevo y lo moldea para crear algo aún más bello. Las grietas que tienes no te definen, son parte de tu historia, de tu arcilla, y Dios es un experto en usar la arcilla quebrada para crear obras maestras. Permítete volver a mirar la lista que has hecho. Y ahora, al lado de cada logro, escribe el valor que te permitió conseguirlo. Terminé esa carrera. ¿Cuál fue el valor? La perseverancia, la disciplina. Mantuve a mi familia unida a pesar de las dificultades. ¿Cuál fue el valor? La lealtad, el amor incondicional. Aprendí a perdonar a un amigo que me hirió. ¿Cuál fue el valor? La compasión, el desapego. Al ver esta lista verás que eres un hombre de sustancia, un hombre con principios, un hombre que no solo ha vivido, sino que ha construido algo hermoso con su vida. Y esa belleza es la que te define, no tus errores. Te animo a que no te quedes solo en esto. Este es solo el comienzo. El siguiente paso, y es un paso de fe, es empezar a vivir de nuevo a la luz de lo que has redescubierto. Una vez que has visto que eres esa hechura de Dios, tienes que empezar a actuar como tal. Tienes que caminar en esas buenas obras que Dios preparó para ti. Y tal vez no sepas cuáles son. No te preocupes. No necesitas un plan maestro. Solo tienes que empezar con algo pequeño. Fíjate en lo que dice Proverbios 3, 5, 6. Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. No se trata de tener todas las respuestas. Se trata de poner un pie delante del otro, confiando en que el creador de tu vida, la persona que te diseñó, te va a guiar en el camino. Este viaje de redescubrimiento es un proceso continuo. No es algo que haces una sola vez y ya. Es algo que practicas cada día. Es como cuidar un jardín. Tienes que regar las plantas de tus logros y de tus valores. Tienes que quitar las malas hierbas de la duda y la mentira. Y para eso, la oración es la herramienta más potente que tienes. Habla con Dios. Dile lo que sientes, lo que te duele, lo que te avergüenza. Él ya lo sabe, pero decírselo en voz alta te libera. Y luego, escucha. En el silencio de tu corazón puedes escuchar la voz que te recuerda que eres amado, que eres valioso y que tu historia aún no termina. Querido, no me canso de repetírtelo, porque es la verdad que más importa. Eres una obra de arte. La vida es un lienzo, y tal vez las pinceladas que has dado últimamente te parezcan grises y sin sentido, pero el artista está ahí contigo, tomando el pincel para empezar a pintar una nueva obra en tu vida. Él te conoce por tu nombre, Él conoce cada cabello de tu cabeza, y su amor por ti no tiene fecha de caducidad. Así que, levanta la cabeza, hombre de Dios. Deja de medirte con las varas del mundo. Tu valor no está en tu sueldo, ni en tu cuerpo, ni en los errores de tu pasado. Tu valor está en que eres una creación única y amada por el Creador del universo. Y eso, mi querido amigo, es algo que nadie, absolutamente nadie, te puede quitar. Ahora, si me lo permites, quisiera que reflexionáramos sobre el segundo punto de nuestro camino. Ya hemos recordado lo que hemos logrado y los valores que nos definen. Ahora, ¿cómo hacemos para que esta verdad no sea solo un recuerdo fugaz, sino que se convierta en una práctica diaria? ¿Cómo alimentamos esa nueva visión de nosotros mismos? Piénsalo como una planta que has trasplantado. Ya tiene sus raíces, sus valores y su tallo, sus logros. Pero para que florezca, necesita cuidado, constante. Una de las maneras más poderosas de cuidar esa planta es, sorprendentemente, no mirando hacia adentro, sino hacia afuera. Sirve a los demás. El Señor nos dio el ejemplo más grande de esto. No vino a ser servido, sino a servir. Y hay una verdad muy profunda en eso. Cuando te enfocas en las necesidades de otro, dejas de estar obsesionado con tus propias heridas. Y en el proceso de dar, recibes mucho más de lo que entregas. No me refiero a que te conviertas en un mártir. Me refiero a pequeñas acciones.
¿Puedes ayudar a un vecino con sus compras? ¿Puedes escuchar a un amigo que está pasando por un momento difícil? ¿Puedes ser voluntario en algo que te apasione, aunque sea por 1 hora a la semana? Cuando haces estas cosas, tu propósito se expande. Ya no eres solo el hombre que ha perdido su autoestima. Te conviertes en el hombre que ayuda, el hombre que escucha, el hombre que sirve. Y esa identidad, querido, es tan poderosa que te va a recordar quién eres sin que te des cuenta. Recuerdo la historia de Elías. Era un hombre de fe inmensa. Enfrentó a 450 profetas de Baal, hizo que descendiera fuego del cielo y puso fin a una sequía. Pero justo después de esa victoria, una mujer, una reina, lo amenazó y él corrió, se escondió en una cueva. Le rogó a Dios que le quitara la vida. Se sentía solo, fracasado, como si todo lo que hubiera hecho no hubiera servido para nada. ¿Te suena familiar? Elías perdió su perspectiva. Había olvidado lo que Dios había hecho a través de él. Pero Dios no lo dejó solo. Lo alimentó, lo animó y, lo más importante, le dio una nueva misión. Le dijo que fuera y ungiera a un nuevo rey, un nuevo profeta. Le dio un propósito, porque el propósito, hijo, es el antídoto contra la desesperanza. Tu propósito no tiene que ser grande. No necesitas ser el profeta Elías. A lo mejor tu propósito en este momento es ser el mejor padre que puedes ser para tus hijos, o el mejor amigo, o simplemente la mejor versión de ti mismo. Lo que sea, en el servicio a los demás y en el propósito que te mueve, vas a encontrar una fuente inagotable de autoestima, porque no se trata de lo que obtienes, sino de lo que entregas. Y hablando de entregas, hablemos de la sanación de las heridas del pasado, porque es muy difícil construir un futuro si sigues mirando por el retrovisor. Todos tenemos un pasado, errores que nos persiguen, palabras que nos hirieron, decisiones de las que nos arrepentimos. La vergüenza es un peso enorme. Te hace sentir indigno de ser amado, de ser respetado, incluso por ti mismo. Pero, ¿sabes qué es la vergüenza? Es una mentira que te dice que eres lo que hiciste. Es una mentira que te dice que eres un error, no una persona que cometió un error. La verdad, hijo, es que no eres lo que hiciste. Eres quien Dios dice que eres. Piensa en el rey David. Era un hombre conforme al corazón de Dios, pero cometió errores terribles, adulterio y asesinato. Y la vergüenza debió ser un peso insoportable. Pero fíjate en su clamor en el Salmo 51. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Él no se quedó revolcándose en su pecado. Se arrepintió, le pidió perdón a Dios, y se abrió a la posibilidad de un nuevo comienzo. Y Dios lo perdonó. Dios no lo borró de la historia de la salvación. De hecho, la promesa del Mesías siguió viniendo de su linaje. David nos enseña que la gracia de Dios es más grande que cualquier error que podamos cometer. Y esa misma gracia está disponible para ti. No hay nada que hayas hecho que sea tan grande que el amor de Dios no lo pueda cubrir. Él te perdona. Y una vez que has recibido ese perdón, tú tienes que hacer lo mismo por ti mismo. Tienes que perdonar a la persona que fuiste en el pasado. Tienes que soltar la vergüenza. Es un ancla que te impide navegar hacia un futuro lleno de propósito. ¿Cómo se hace eso? Es un proceso, no un evento. A veces tienes que hablar en voz alta tus errores y decirte a ti mismo, te perdono. Y no lo vas a sentir al principio, pero como cualquier músculo, la compasión por uno mismo se fortalece con la práctica. Y cada vez que sientas la vergüenza, recuérdate a ti mismo la verdad. Soy una obra de Dios, un poema creado para buenas obras. Y en esa verdad vas a encontrar la fuerza para soltar el pasado. Y hablando del futuro, hablemos de la visión y la esperanza. Cuando la autoestima se ha desvanecido, el futuro parece una niebla densa. No puedes ver más allá del día de hoy. Pero querido, Dios tiene planes para ti. Piensa en Jeremías 29:11. Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, dice Jehová, planes de bienestar y no de mal, para daros porvenir y esperanza. Esa promesa no es solo para el pueblo de Israel,
es para ti. Tus 40 años no son el final del camino, no son la meseta, son el inicio de una nueva temporada. A esta edad tienes sabiduría, tienes experiencia y tienes una oportunidad única de construir la segunda mitad de tu vida sobre una base más sólida. Una base que ya no está hecha de logros superficiales, sino de tu verdadero ser. Así que permítete soñar de nuevo. ¿Qué quieres hacer? No lo que deberías hacer, sino lo que te ilumina los ojos. ¿Hay una habilidad que siempre quisiste aprender? ¿Un lugar que siempre quisiste visitar? ¿Una idea que siempre quisiste llevar a cabo? No importa qué tan pequeña sea. La esperanza, como la fe, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y a veces el acto más valiente que puedes hacer es simplemente empezar. Empieza con un paso, no con 10. ¿Quieres volver a quintar? Compra un pincel y una tela. ¿Quieres volver a leer? Empieza con un capítulo. El ímpetu que necesitas no viene de una gran victoria, sino de la disciplina de los pequeños pasos. Y a medida que te muevas, la niebla se va a disipar y vas a empezar a ver la belleza del camino que Dios te ha puesto delante. Hijo, la vida es una escuela. Y a los 40 has pasado la mitad de tus clases. Has tenido fracasos, sí, pero también has tenido victorias. Has tenido momentos de profunda tristeza, pero también momentos de alegría. Y todas esas experiencias no fueron en vano. Fueron para moldearte, para hacerte más sabio, más compasivo, más fuerte. Y ahora es tu turno de usar esa fuerza para construir una vida que honre a tu Creador. Y que te haga sentir orgulloso de la persona que eres. Recuerda siempre estas palabras. Eres hechura suya, creado en Cristo Jesús para buenas obras. No lo olvides. Tu valor es intrínseco. Tu propósito es divino. Tu futuro está lleno de esperanza. Solo tienes que empezar a caminar. Y yo voy a estar aquí, orando por ti. Querido, no me canso de pensar en nuestro camino, en ese viaje de regreso a ti mismo. En la primera parte, hablamos de recordar quién eres, de desenterrar esos logros y valores que la vida, con sus afanes, había enterrado. Pero sé que a veces la cabeza lo entiende, pero el corazón todavía se siente pesado. Porque una cosa es saber la verdad y otra muy distinta es vivirla. Así que hoy quiero que nos adentremos en la práctica, en lo cotidiano, en este día a día que, con sus pequeñas decisiones, construye tu nueva realidad. La vida se vive un día a la vez, ¿verdad? Y a los 40, a lo mejor te das cuenta de que esos grandes planes y esos sueños gigantes de los 20 no salieron como esperabas. Y eso te puede dejar con un sentimiento de derrota. Pero aquí es donde entra la sabiduría de los años y la verdad de la palabra. Fíjate en el apóstol Pablo de nuevo, en Filipenses 13:14. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Piénsalo, hijo. Pablo no era un hombre sin pasado. Él había perseguido a los cristianos. Había estado en contra de todo lo que luego predicó. Tenía un historial de errores que lo podrían haber consumido en la vergüenza. Pero él eligió olvidar lo que queda atrás. Y eso no significa borrarlo, porque no se puede. Significa perdonarlo. Significa dejar de permitir que ese pasado te defina. Significa tomar la decisión consciente de no vivir en el arrepentimiento, sino en la esperanza. ¿Cómo se ve eso en tu vida diaria? Imagina que cometiste un error en tu trabajo, un error que te costó caro a ti o a tu empresa. A lo mejor te pasas las noches en vela, dándole vueltas al qué hubiera pasado si. La vergüenza te grita que eres incompetente, que no eres lo suficientemente bueno. Pero la verdad de Pablo es que eres una persona que cometió un error. No eres el error en sí mismo.
La verdad es que tienes la oportunidad de aprender, de levantarte y de extenderte a lo que está delante. La próxima vez, con la sabiduría que te dio ese tropiezo, vas a actuar de manera diferente. Y en esa nueva acción vas a empezar a construir un nuevo sentido de ti mismo. Un sentido que no se basa en tu pasado, sino en tu presente y en el futuro que Dios está construyendo para ti. Recuerdo la historia del hijo pródigo. El muchacho se fue de la casa, malgastó todo lo que tenía y terminó en la pocilga, comiendo de la comida de los cerdos. A lo mejor tú no has llegado a ese punto, pero el sentimiento de haber desperdiciado tu vida, de haber malgastado tus talentos, es el mismo. Y la historia no termina con el muchacho en la pocilga, no. La historia se trata de un padre que lo espera, que lo ve venir de lejos, que corre a su encuentro y que lo abraza sin pedirle explicaciones, que le pone un anillo en el dedo y sandalias en los pies, que le devuelve la dignidad antes de que él tuviera la oportunidad de ganársela de nuevo. Ese es un ejemplo de la gracia. La gracia es que tu valor te es devuelto no porque lo merezcas, sino porque eres el hijo. Y tu hijo, eres un hijo de Dios. A lo mejor sientes que has desperdiciado mucho, que has cometido errores que te persiguen, pero Dios, tu Padre, te está esperando. Él no te mira con desprecio, te mira con amor. Y en el momento en que decides volver, dejas de ser el hijo que se fue para ser el hijo que volvió. Esa es la gracia. Y esa gracia es lo que te da el valor y la confianza para levantarte y seguir adelante. Y hablando de confianza, hablemos de los hábitos que construyen tu identidad. Porque tu identidad no es solo una creencia, es un reflejo de lo que haces cada día. Si la autoestima es un músculo, ¿cómo lo ejercitas? Con pequeñas pero poderosas acciones. No necesitas grandes gestos para sentirte valioso. A veces las cosas más simples son las más profundas. Por ejemplo, ¿cómo te hablas a ti mismo? ¿Esa voz interior es un amigo o un crítico? Fíjate lo que dice Proverbios 18:21. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Esa es una verdad tan potente que a veces la ignoramos. Las palabras que te dices a ti mismo tienen el poder de levantarte o de destruirte. En lugar de decirte, soy un desastre, empieza a decirte, estoy en proceso. En lugar de decirte, no puedo, empieza a decirte, voy a intentarlo. Es un cambio sutil, pero con el tiempo vas a empezar a creerlo. Es como la historia de los espías que fueron a Canaán. 10 vieron gigantes y se vieron a sí mismos como langostas. 2, Josué y Caleb, vieron gigantes, pero también vieron a Dios. Y al final, solo ellos 2 entraron a la tierra prometida. No es lo que ves, sino lo que te dices a ti mismo sobre lo que ves. Otra cosa práctica es el cuidado de tu cuerpo. Fíjate en lo que nos dice Pablo en 1 Corintios 6, 19, 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Este versículo no es solo para recordarte que no hagas cosas malas. Es un recordatorio de que tu cuerpo es un regalo sagrado. Y cuando tratas a tu cuerpo con respeto, le estás enviando un mensaje a tu mente de que él es valioso. No se trata de tener el cuerpo perfecto. Se trata de tener el cuerpo sano. ¿Cómo te ves a ti mismo cuando te miras al espejo? A lo mejor no es la imagen que tenías a los 20, pero tu cuerpo te ha llevado a través de la vida. Has superado enfermedades, ha cargado con responsabilidades. Dale un poco de ejercicio, dale alimentos que lo nutran. Y en el proceso
vas a empezar a ver que tu cuerpo es una herramienta poderosa que te ha servido bien y no una fuente de vergüenza. Y una vez que empieces a construir estos pequeños hábitos, vas a empezar a notar la diferencia. Y en ese proceso te vas a dar cuenta de algo. La sanación y la gracia no son solo para el pasado, son para el presente. A veces las heridas que nos persiguen no son solo las que nos hicieron, sino las que nosotros mismos nos infligimos. Pero hay una verdad que es más grande que cualquier herida. Fíjate en la historia de la mujer samaritana. Ella tenía un pasado complicado. Había tenido 5 maridos y vivía con uno que no era suyo. Pero Jesús, en lugar de avergonzarla, le habló con respeto, le habló de la verdad, le habló de un agua que calmaría su sed para siempre. Él no se detuvo en su pasado, él se enfocó en su sed, en su necesidad de una nueva vida. Y al final, esa mujer, que era rechazada por su propio pueblo, se convirtió en una de las primeras evangelistas, hablando de un hombre que le dijo todo lo que había hecho. La gracia, hijo, no es solo el perdón. Es también la capacidad de ver tu historia, con todos sus errores, y usarla para ayudar a otros. Tal vez tu experiencia con la pérdida de la autoestima te puede servir para extender una mano a otro hombre que se siente igual. Quizá tu fracaso en el trabajo te puede servir para advertir a un amigo de los peligros de la ambición desmedida. Tu historia, con todas sus gracas, se convierte en una herramienta para el reino. Y en ese acto de dar, de compartir tu vulnerabilidad, vas a encontrar una fuerza que nunca imaginaste que tenías. Y finalmente, quiero hablar de la importancia de la comunidad. Cuando la autoestima se desvanece, nos aislamos, nos escondemos, porque la vergüenza nos grita que no somos dignos de estar con otros. Pero la verdad es que la comunidad es esencial para la sanación. Fíjate en lo que dice Eclesiastés 4:9. Mejores son 2 que 1, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará al compañero. Pero ay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. ¿Tienes alguien en tu vida en quien puedas confiar? ¿Un amigo? ¿Un mentor? ¿Un familiar? No necesitas un terapeuta. Necesitas a alguien que te recuerde quién eres cuando tú lo has olvidado. Necesitas a alguien que te diga la verdad con amor, que te anime cuando te sientas desanimado. Y si no lo tienes, te animo a que lo busques. Busca una iglesia, un grupo de hombres, un club de letras, lo que sea. No te aísles, porque en la comunidad, en el reflejo de los ojos de otro que te ama, vas a empezar a ver la belleza que Dios puso en ti. Hijo, Este viaje es largo, pero no estás solo. Has recordado tus logros, has abrazado tus valores y ahora es el momento de vivir la verdad, de perdonar el pasado, de construir nuevos hábitos, de sanar tus heridas y de rodearte de personas que te aman. Y en ese proceso vas a descubrir que la autoestima no es algo que se gana o se pierde, es algo que se redescubre. Si has llegado hasta aquí y te gustó el valor de nuestro contenido, por favor regálanos un me gusta y suscríbete a nuestro canal. Comparte este video con quien lo necesite. Nuestro propósito es ayudar a la mayor cantidad de gente de mediana edad que quizá atraviesan por un mal momento. Porque a esta edad, la vida te da una nueva oportunidad, no para ser el hombre que eras a los 20, sino para ser el hombre que siempre fuiste destinado a ser. Un hombre de sustancia, un hombre de fe, un hombre de propósito.